Aquí comienza, desde el balcón literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Hoy con Voz en Vuelo, Literaturas Funzanas, de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Bienvenidas y bienvenidos. Damos la bienvenida a nuestros oyentes en este nuevo espacio, el podcast de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá, Voz en Vuelo, Literaturas Funzanas. Un espacio para escucharnos y acompañarnos durante estos momentos en familia en medio de esta coyuntura mundial. Nuestros procesos no se han detenido. Continuamos con la formación de manera virtual. Hoy estamos con ustedes transmitiendo desde nuestros hogares y cumpliendo con las medidas preventivas. Aura García Fontecha, coordinadora de la Escuela de Literatura, docente del Círculo de la Palabra Femenino y del Seminario Los Oficios de la Escritura junto con el equipo de la escuela. Cindy Martínez, docente de los talleres Liteaventuras, Los Ojos de la Esfinge, De la Tierra a la Luna, Literaturas de la Ficción, Literatura Universal y Comprensión y Redacción de Textos. Jorge Balbuena, docente de los talleres Cartografías del Silencio, Programa para Oradores, Funza para Contar y Leer e Investigar para la Academia. Y quien les habla, Andrés Usatama, docente de los talleres Cantos, Nanas y Arrullos, Cuenta que te cuento, Un rato garabato e Imagen y Palabra. Saludamos a todos nuestros estudiantes de los 14 procesos de formación y a toda nuestra comunidad de Funza y municipios aledaños que sabemos nos están siguiendo y apoyando, porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Hoy hablaremos del género de ciencia ficción, el cual cumple 100 años como una categoría literaria. Ciencia ficción es la denominación de uno de los géneros derivados de la literatura de ficción, junto con la literatura fantástica y la narrativa de terror. Algunos autores estiman que el término es una mala traducción del inglés science fiction y que la correcta es ficción científica. Nacida como género en la década de 1920, aunque hay obras reconocibles muy anteriores, y exportada posteriormente a otros medios como el cinematográfico, historiético y televisivo. Gozó de un gran auge en la segunda mitad del siglo XX, debido al interés popular acerca del futuro que se despertó en el espectador, avances tanto científicos como tecnológicos alcanzados durante todos estos años. Es un género especulativo que relata acontecimientos posibles, desarrollados en un marco imaginario, cuya verosimilitud es fundamentalmente narrativa en los campos de las ciencias físicas, naturales y sociales. Las acciones pueden girar en torno a un abanico grande de posibilidades: viajes interestelares, conquistas del espacio, consecuencias de una hecatombe, terrestre o cósmica, evolución humana a causa de mutaciones, evolución de los robots, realidad virtual, existencia de civilizaciones alienígenas, entre otras. Estas acciones pueden tener lugar en tiempo pasado, presente o futuro, o incluso en tiempos alternativos, ajenos a la realidad conocida, y tener por escenario espacios físicos, reales o imaginarios, terrestres o extraterrestres, o el espacio interno de la mente. Los personajes son igualmente diversos. A partir de un patrón natural humano, recorre y explica modelos antropomórficos hasta desembocarse en la creación de entidades artificiales como la forma humana, robots, androides, cyborgs, o en criaturas no antropomorfas. Aparte de que este género está cumpliendo 100 años, también celebraríamos este 22 de agosto el natalicio del escritor Ray Bradbury, uno de los grandes exponentes de este género de ciencia ficción o ficción científica. Para ello estaremos abordando esta temática en las diferentes líneas que manejamos en la escuela. Con ustedes, Voz en Vuelo y su tema, ciencia ficción. Bienvenidos. Un saludo para toda la audiencia de los podcasts de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Les habla Aura García Fontecha, la coordinadora del proceso. Hoy, en este especial de Voz en Vuelo, dedicado a los 100 años del nacimiento del gran Ray Bradbury. Nacido en Waukegan el 22 de agosto de 1920 y fallecido en Los Ángeles, California, el 5 de junio del 2012. Fue un escritor estadounidense
de misterio que destacó en los géneros fantástico, terror y ciencia ficción. Principalmente es conocido por su obra Crónicas Marcianas, publicada en 1950, y por la novela distópica Fahrenheit 451, publicada en 1953. Escribió además cuentos y novelas de diversos géneros, desde el policial pasando también por el realismo y el costumbrismo. Se le conoce realmente por ser un escritor clásico de la ciencia ficción, con su libro publicado en 1950, Crónicas Marcianas, que cuenta sobre los primeros 6 viajes hacia Marte y la posterior colonización. También trabajó como argumentista y guionista en numerosas películas y series de televisión, entre las cuales podemos destacar la colaboración que realizó con John Huston en la adaptación de Moby Dick para la película homónima que dirigió en 1956. Además, escribió poemas y ensayos. Es una obra un poco menos conocida, pero que realmente destacamos hoy en Voz en Vuelo por su gran calidad. Murió el 5 de junio de 2012 a la edad de 91 años, en Los Ángeles, California. A petición suya, su lápida funeraria, ubicada en el cementerio Westwood Village Memorial Park, lleva el siguiente epitafio: autor de Fahrenheit 451. Si bien Bradbury es conocido como escritor de ciencia ficción, él mismo declaró que no era escritor de ciencia ficción, sino de fantasía, y que su única novela de ciencia ficción era Fahrenheit 451, en la voz del mismo Ray Bradbury. En mis obras no he tratado de hacer predicciones acerca del futuro, sino avisos. Es curioso, en mi país, cada vez que surgía un problema de censura, salía a relucir como paradigma de la libertad Fahrenheit 451. Los intelectuales, ya sean los de derecha o de izquierda, siempre tienen miedo a lo fantástico porque les parece tan real ese mundo que creen que estás intentando engañarlos. Y evidentemente así es. Vivimos en un mundo que nos absorbe con sus normas, con sus reglas y la burocracia que no sirve para nada. Hay que tener mucho cuidado con los intelectuales y los psicólogos que te intentan decir lo que tienes que leer y lo que no. Dentro de sus novelas está la ya mencionada Fahrenheit 451, publicada en 1953. También está El vino del estío, publicada en 1957. La Feria de las Tinieblas, de 1962. El árbol de las brujas, de 1972. Entre otras, también El verano de la despedida, de 2006. En cuanto a la poesía, ha participado en distintas antologías desde el 2013. También participó hay una compilación que se llama Ray Bradbury, que efectivamente salió en ese año. Ray Bradbury, poesía completa, de 2013, una edición bilingüe que también se puede encontrar. Y el libro llamado Vivo en lo invisible, nuevos poemas escogidos, publicado en el 2002. También escribió teatro, El maravilloso traje de color vainilla, en 1972, Columna de fuego y otras obras para hoy, mañana y después de mañana, de 1975. Hay algunas obras de no ficción, entre las que destacaremos Zen en el arte de escribir, en el 2012, y Bradbury habla, del 2008. También participó en guiones televisivos. Vamos a destacar su participación en el episodio 16 de la primera temporada de La Dimensión Desconocida, en 1985. El episodio se llama El elevador. Iniciamos así entonces este especial de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá y su podcast Voz en Vuelo, hoy dedicado a Ray Bradbury, el poeta de la ciencia ficción. Para continuar con nuestro tema de ciencia ficción, el día de hoy empezaremos con qué es la abstracción literaria en la infancia, cómo los primeros relatos de los niños se convierten en algo ficcional. Pero este proceso no es simplemente una imaginación por imaginación. Tienen muchos elementos de su realidad, de sus entornos, de los relatos que les dicen los adultos o de los consumos audiovisuales que tienen los niños. Y desde allí construyen sus propias narrativas. Estos relatos que utilizan los niños generalmente los usan no solamente por el placer de contar cosas, sino para darle explicación
y respuesta a preguntas que ellos mismos se hacen y las cuales no son resueltas por los adultos. También para poder explicarle a los adultos cómo construyen esos elementos que no tienen una parte teórica, sino simplemente una necesidad de explicar. Así los niños pueden darnos una teoría científica sobre cómo las naves espaciales vuelan, sobre cómo los carros de carreras van más rápido unos que otros, sobre cómo levantar una pared, de dónde sale un bombillo, por qué algunos animales vuelan y otros nadan. Todas estas explicaciones hacen parte de ese proceso de abstracción del mundo en el niño y la convierten luego en relatos orales que posteriormente pasarán a ser relatos escritos o graficados de acuerdo a la necesidad que tenga el niño. El día de hoy traemos como invitado a Joshua Asensio del taller Un Rato Garabato con su cuento Sonic, un relato que sale a partir de la abstracción de un consumo audiovisual y lo trae a su realidad latente. Posteriormente escucharemos un cuento del autor Ray Bradbury en la voz de la profesora Cindy Martínez. Buenas tardes, profe. Este cuento se llama El cuento de Sonic de aventuras y de Tails. Tails y Sonic salieron a tomar el sol y se encontraron con Gato Sabio y se fue con ellos. Se encontraron con Sonic negro con capa y botas nuevas y con Sonic rojo pensando. Estaba pensando. Hola, soy Cindy Martínez, soy docente de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá y a propósito de Ray Bradbury, el poeta de la ciencia ficción, quiero compartir un fragmento del cuento Vendrán lluvias suaves, el cual dice así: La voz del reloj cantó en la sala. Tic-tac, las 7, hora de levantarse, las 7. Como si temiera que nadie se levantase. La casa estaba desierta. El reloj continuó sonando, repitiendo y repitiendo llamadas al vacío. Las 7:09, hora del desayuno, las 7:09. En la cocina, el horno del desayuno emitió un siseante suspiro, y de su tibio interior brotaron 8 tostadas perfectamente doradas, 8 huevos fritos, 16 lonjas de tocinetas, 2 tazas de café y 2 vasos de leche fresca. Hoy es 4 de agosto de 2026, dijo una voz desde el techo de la cocina, en la ciudad de Allendale, California. Repitió 3 veces la fecha, como para que a nadie se le olvidara. Hoy es el cumpleaños del señor Featherstone. Hoy es el aniversario de la boda de Tilita. Hoy puede pagarse la póliza del seguro y también las cuentas de agua, gas y electricidad. En algún sitio de las paredes sonó el clic de los relevadores y las cintas magnetofónicas se deslizaron bajo ojos eléctricos. Las 8:01, tic-tac, las 8:01. A la escuela, al trabajo. Rápido, rápido, las 8:01. Pero las puertas no golpearon. Las alfombras no recibieron las suaves pisadas de los tacones de goma. Llovía afuera. En la puerta de la calle, la caja del tiempo cantó en voz baja: Lluvia, lluvia, aléjate, zapatones impermeables hoy. Y la lluvia resonó golpeteando la casa vacía. Afuera, el garaje tocó unas campanillas, levantó la puerta y descubrió un coche con el motor en marcha. Después de una larga espera, la puerta descendió otra vez. A las 8:30 los huevos estaban secos, resecos, y las tostadas duras como piedras. Un brazo de aluminio los echó en el vertedero, donde un torbellino de agua caliente los arrastró a una garganta de metal que después de digerirlos los llevó al océano distante. Los platos sucios cayeron en una máquina de lavar y emergieron secos y relucientes. Las 9:15,
cantó el reloj, la hora de la limpieza. De las guaridas de los muros salieron disparados los ratones mecánicos. Las habitaciones se poblaron de animalitos de limpieza, todos goma y metal. Tropezaron con las sillas moviendo en círculos los abigotados patines, frotando las alfombras y aspirando delicadamente el polvo oculto. Luego, como invasores misteriosos, volvieron de sopetón a las cuevas. Los rosados ojos eléctricos se apagaron, la casa estaba limpia. Las 10. El sol asomó por detrás de la lluvia. La casa se alzaba en una ciudad de escombros y cenizas. Era la única que quedaba en pie. De noche, la ciudad en ruinas emitía un resplandor radiactivo que podía verse desde kilómetros a la redonda. Las 10:15. Los surtidores del jardín giraron en fuentes doradas llenando el aire de la mañana con rocíos de luz. El agua golpeó las ventanas de vidrio y descendió por las paredes carbonizadas del oeste, donde un fuego había quitado la pintura blanca. La fachada del oeste era negra, salvo en 5 sitios. Aquí, la silueta pintada de blanco de un hombre que regaba el césped. Allí, como en una fotografía, una mujer agachada recogía unas flores. Un poco más lejos, las imágenes grabadas en la madera en un instante titánico. Un niño con las manos levantadas. Más arriba, la imagen de una pelota en el aire. Y frente al niño, una niña con las manos en lo alto, preparada para atrapar una pelota que nunca acabó de caer. Quedaban esas 5 manchas de pintura: el hombre, la mujer, los niños, la pelota. El resto era una fina capa de carbón. La lluvia suave de los surtidores cubrió el jardín con una luz en cascadas. Hasta este día, qué bien había guardado la casa su propia paz. Con qué cuidado había preguntado: ¿quién está ahí? ¿Cuál es el santo y seña? Y como los zorros solitarios y los gatos plañideros no le respondieron, había cerrado herméticamente persianas y puertas, con unas precauciones de solterona que bordeaban la paranoia mecánica. Cualquier sonido la estremecía. Si un gorrión rozaba los vidrios, la persiana chasqueaba y el pájaro huía sobresaltado. No, ni siquiera un pájaro podía tocar la casa. La casa era un altar con 10.000 acólitos, grandes, pequeños, serviciales, atentos en coros, pero los dioses habían desaparecido y los ritos continuaban incesantes e inútiles. El mediodía. Un perro aulló, temblando en el balcón. La puerta de la calle reconoció la voz del perro y se abrió. El perro, en otro tiempo grande y gordo, ahora huesudo y cubierto de llagas, entró y se movió por la casa dejando huellas de lodo. Detrás de él zumbaron unos ratones irritados por tener que limpiar el lodo, irritados por la molestia. Pues ni el fragmento de una hoja se escurría por debajo de la puerta sin que los paneles de los muros se abrieran y los ratones de cobre salieran como rayos. El polvo, el pelo o el papel ofensivos, hechos trizas por unas diminutas mandíbulas de acero, desaparecían en las guaridas. De allí, unos tubos los llevaban al sótano y eran arrojados a la boca siseante de un incinerador que aguardaba en un rincón oscuro como un Baal maligno. El perro corrió escaleras arriba y aulló histéricamente ante todas las puertas hasta que al fin comprendió, como ya comprendía la casa, que allí no había más que silencio. Olfateó el aire y arañó la puerta de la cocina. Detrás de la puerta, el horno preparaba unos panqueques que llenaban la casa con aroma de jarabe de arce. El perro, tendido ante la puerta, olfateaba con los ojos encendidos y el hocico espumoso. De pronto, echó a correr locamente en círculos mordiéndose la cola y cayó muerto. Durante 1 hora estuvo tendido en la sala. Quédese con nosotros en Voz en Vuelo, Literaturas Punzanas, un espacio para la creación, el encuentro con el lenguaje y la comunicación entre lectores y escritores. Acompáñenos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por este medio. Si usted quiere vincularse a alguno de los 14 talleres que ofrece la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá, puede escribir un correo electrónico a ccbfunsaliderliteratura@gmail.com.
Tenemos oferta para todas las edades con programas que fortalecen la formación en lectura, escritura y oralidad. Recuerde también, si usted quiere hacer parte del banco de audios de nuestro programa Voz en Vuelo, Literaturas Funzanas, contarnos una historia, un cuento, una crónica, una poesía o simplemente realizar una lectura en voz alta para nuestra comunidad, puede enviarnos un correo electrónico a través del mismo medio: csb.funsa.liderliteratura@gmail.com, porque en Funsa Ciudad Líder, la literatura nos libera. Ha llegado el momento de hacer una pausa musical. El día de hoy nos acompañará la cantautora chilena llamada Amapola Malahierba, quien nos estará acompañando con 2 de sus canciones del último disco que lanzó, Hierbas para la Tristeza, del año 2019. A continuación, escucharemos en Voz en Vuelo, Literaturas Funzanas, la canción Flor Negra. Reciban un cordial saludo, mi nombre es Jorge Balbuena, soy profesor de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. En esta sesión dedicada a la ciencia ficción, hablaremos un poco de lo que es el cyberpunk, que es una tendencia, un subgénero, una nueva manera de acercarse a la escritura y la lectura
de la ciencia ficción desde otros géneros distintos a la narrativa. Así pues, el cyberpunk es un subgénero de la ciencia ficción conocido por reflejar visiones distópicas del futuro en las cuales se combinan la tecnología avanzada con un bajo nivel de vida. Originalmente el término cyberpunk fue utilizado para referirse al movimiento literario encabezado por Bruce Sterling, William Gibson y John Shirley, que surgió durante la década de 1980 en el seno de la literatura de ciencia ficción, siendo empleado por primera vez en este sentido por Gardner Dozois en 1984. Dozois probablemente se inspiró en el título de un relato de Bruce Bitke. El cyberpunk recibe su nombre de la adjunción del prefijo cyber, relacionado con redes informáticas, al vocablo punk en referencia a su carácter rebelde. En él, la ciencia y sobre todo la informática y la cibernética suele generar o interaccionar con algún tipo de cambio de paradigma social o cultural. En las tramas del género cyberpunk, el argumento suele estar centrado en los hipotéticos conflictos entre hackers, inteligencias artificiales, megacorporaciones, todo ello situado en un futuro cercano del planeta Tierra. Este contexto se opone al de muchas narraciones clásicas de la ciencia ficción como Fundación, de Isaac Asimov, o Dune, de Frank Herbert, que generalmente se sitúan en un futuro distante y en planetas y estrellas extrasolares. Las distopías postindustriales del cyberpunk, sin embargo, acostumbran a estar marcadas por un desarrollo cultural extraordinario y por la subversión en el uso de las tecnologías que son explotadas en ámbitos nunca previstos por sus creadores. Según las palabras de William Gibson en la novela Quemando Cromo, comillas, la calle encuentra sus propios usos para las cosas, cierro comillas. La atmósfera del género también se inspira en el cine negro y reutiliza técnicas comunes en las novelas policíacas. Entre sus primeros escritores notables se puede contar con William Gibson, Bruce Sterling, Pat Cadigan, Rudy Rucker y John Shirley. El término cyberpunk fue acuñado en los años 80 y aún es utilizado hoy en día y ha cobrado validez en otros géneros, como la crónica, la poesía, la dramaturgia. A diferencia de la ciencia ficción de la nueva ola, que importó en su seno las técnicas y las preocupaciones estilísticas preexistentes de la literatura y la cultura, el origen primigenio del cyberpunk se sitúa en la ciencia ficción, antes de que aumentara su popularidad. A comienzos y a mediados de los años 80, el cyberpunk se convirtió en uno de los temas de modas de los círculos académicos, donde comenzó a ser objeto de investigación por parte del posmodernismo. Durante ese mismo periodo, el cine de Hollywood tomó interés por el género, incorporándolo a sus producciones de ciencia ficción. En las películas más influyentes del cyberpunk como Blade Runner, Terminator, Robocop, Matrix, Akira, se pudo apreciar la continuación de los temas y estilos más importantes del género. Los videojuegos, los juegos de mesa, los juegos de rol del cyberpunk, o el apropiadamente nombrado Cyberpunk 2020. Ofrecen a menudo guiones fuertemente influenciados por las películas y la literatura cyberpunk. A partir de los años 90, ciertas tendencias en los campos de la moda y la música fueron calificados como cyberpunk. En la poesía es importante hablar de algunas apuestas que se están haciendo en torno a la ciencia ficción. En cyberpunk podemos resaltar la obra de Ana Tapia, una poeta española nacida en 1974. Ella es licenciada en Psicología y en Antropología Cultural. Es profesora de relato histórico en la Escuela de Escritores de Madrid. Ha publicado Túnel de Espejos Deformantes, Premio Leonor de Córdoba de Poesía en el año 2006. También El Polizón Desnudo en el año 2009. Y es una obra híbrida inspirada en su experiencia como antropóloga, y también ha publicado el libro de microrrelatos Kiriwina en el año 2012. De ella leeremos los siguientes poemas que hacen parte de esta tendencia de explorar la ciencia ficción dentro del género de la poesía, conocida también como cyberpunk. Nave generacional Babilonia. Creíamos que el exilio no era eso que habían contado los antiguos monarcas, aquellos jefes de caballo y yelmo cuya memoria sigue viva en nuestros genes, y que el llanto del ama Dismashá
no se refería a esta distancia que se mide en billones de kilómetros y que la nostalgia de la patria, cantada por Marina Tsvetaeva, nos suponía una daga tan profunda. Creíamos que al dejar el planeta de los padres, la emoción de un futuro prodigioso supondría una mordaza para el miedo y que podríamos soñar con otra vida, como dijo Harry Mattinson, y no perderla, no desperdiciarla en un sueño de años luz. Eso creíamos, que sería fácil apretar la identidad bajo los puños para que ningún bucle en el espacio o en el tiempo nos la robase. Y sin embargo, esta sensación es como una sinfonía de corazones, un galope desbocado y silencioso. Cuando la nave Babilonia afronta la negrura, todos somos los hijos de Jonás, dentro de un gran cetáceo que abarcará sistemas estelares durante décadas. Hemos depositado tanto en un futuro que aún no nos pertenece. Al mirar la tierra nos embarga un terror primigenio a olvidar y a que nos olviden. Oh planeta. Así ocurrió. Los animales huyeron por las estepas yermas de Kolimá. Ignoraban que su cuerpo era una caja de Pandora, que el radón, el plutonio, el tántalo, el uranio, campaban por sus huesos, conquistaban su memoria de ADN. Así ocurrió. Pero ¿qué sabían ellos? Los caballos, las ovejas, los surimis y las vacas, los antílopes de Tarsi, los coyotes pardos, las ratas. ¿Qué podían saber de las telarañas erráticas, de las pezuñas confusas y la ausencia de hambre, de la trampa del agua y del color de las hojas chamuscadas? No había Dios que dijera: ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Así que ahora hay que buscar, más allá del horizonte del fuego, encontrarle la entraña a Kolimá, por muchos años maldita, Kolimá, esclava del temblor de los isótopos, anfitriona de una muerte de cenizas. Oh planeta, dicen que no tienes voz para quejarte, pero es mentira. Tu voz es la arena y el viento en la arena radiactiva y los brotes que ocultas, como un niño apaleado que protege su último juguete. Oh planeta, ¿qué especies podrán ya recorrer tus ruinas? Quizá los pájaros del mercurio, o los insectos mutantes, o los niños del desamparo, que vagan por la estepa buscando un lugar limpio. Oh planeta, deja que sean las propias manos humanas las que te consuelen, las que limpien del todo esta infamia. La plegaria del cosmonauta. El cosmonauta ha perdido el lenguaje. Ya no espera que un eco le conteste, cuando anuncia sin voz la belleza del vacío. Ninguna esquina hay, el universo no tiene asideros para las palabras, y el lenguaje sobra, donde solo la vibración del alma es posible, y solo la trémula invocación de las células cuánticas, y solo el relámpago de la emoción y del vértigo que sigue la órbita de todos los planetas. ¿Para qué el lenguaje? ¿Para qué?, piensa el cosmonauta, si no hay texto, si no hay sílabas que puedan transmitir esto que ven mis ojos. Qué inútil el lenguaje cuando la mente está llena de infinito y el corazón va a reventar de gozo y de estupor. Pero entonces, ¿cómo hacer que me crean los otros seres? Si no encuentro, si no doy con la forma correcta del mensaje, si no de hablar el idioma del arcano, ¿cómo hacer que lo entiendan? Si nunca han estado suspendidos en el más absoluto desamparo, lejos del azul y de la atmósfera y de sus propias vidas. Es esta sin duda una guerra inútil, la del lenguaje contra la belleza, la del silencio contra el asombro, y por eso, porque sé que he perdido esta batalla, me es imposible dejar de hablar. En ese centenario que estamos conmemorando del nacimiento del gran escritor Ray Bradbury, que es conocido sobre todo por sus obras narrativas en la ciencia ficción, hay que resaltar también que se tenía merecido el apelativo también de el gran poeta de la ciencia ficción. También escribió poesía, también se logra entrever muchísima exploración con el lenguaje, con la imaginación, por los personajes, las atmósferas, los juegos que recrea. Ha ganado y ha merecido este gran apelativo también como poeta. Voy a leer un poema de él que se titula Somos los carpinteros de una catedral invisible. Somos los carpinteros de una catedral invisible. Nuestro taller, cañaveral. Nuestros carpinteros,
los astronautas y todos los que construyen para enviarlos a tejer una telaraña de luz, sonido y vida entre el tiempo y el espacio. No sabemos por qué construimos y aún así construimos. Tendré que explicar por qué. Nuestro último medio de transporte, el cohete. Nuestro último destino, la Luna, Marte, el universo. Nuestro mejor escenario, Cabo Kennedy, el edificio de ensamblaje de vehículos espaciales, tan grande o más que la Catedral de San Pedro de Roma, una guarida para el Palacio de la Ópera de París, donde el Big Ben, encerrado, pudiera dar la hora de los sistemas estelares y de las nebulosas, donde los más célebres actores de la función tuvieran que atravesar nuestras visiones y electrificarnos la mente. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? ¿Por qué deberíamos ir al espacio? ¿Por qué posarnos en la Luna para visitar Marte y soñar con Alpha Centauri? Déjame explicar de las razones. Déjame mostrarte por qué. Poema de Ray Bradbury titulado Somos los carpinteros de una catedral invisible. Continuaremos ahora con la lectura en voz alta del día de hoy. Vendrán lluvias suaves del autor Ray Bradbury. Las dos, cantó una voz. Los regimientos de ratones advirtieron al fin el olor casi imperceptible de la descomposición y salieron murmurando suavemente como hojas grises arrastradas por un viento eléctrico. Las 2:15, el perro había desaparecido. En el sótano, el incinerador se iluminó de pronto y un remolino de chispas subió por la chimenea. Las 2:35. Las mesas de bridge surgieron de las paredes del patio. Los naipes revolotearon sobre el tapete de una lluvia de figuras. En un banco de roble aparecieron martinis y sándwiches de ensalada de huevo. Sonó una música, pero en las mesas silenciosas nadie tocaba las cartas. A las 4, las mesas se plegaron como grandes mariposas y volvieron a los muros. Las 4:30, las paredes del cuarto de los niños resplandecieron de pronto. Aparecieron animales, jirafas amarillas, leones azules, antílopes rosados, panteras lilas que retozaban en una sustancia de cristal. Las paredes eran de vidrio y mostraban colores y escenas de fantasía. Unas películas ocultas pasaban por unos piñones bien aceitados y animaban las paredes. El piso del cuarto imitaba un ondulante campo de cereales. Por él corrían escarabajos de aluminio y grillos de hierro, y en el aire caluroso y tranquilo unas mariposas de gasa rosada revoloteaban sobre el punzante aroma de huellas animales. Había un zumbido como de abejas amarillas dentro de fuelles oscuros, y el perezoso ronroneo de un león, y había un galope de ocapis y un murmullo de una fresca lluvia selvática que caía como otros casos sobre el pasto almidonado por el viento. De pronto, las paredes se disolvieron en llanuras de hierbas abrasadas, kilómetro tras kilómetro, y en un cielo interminable y cálido, los animales se retiraron a las malezas y a los manantiales. Era la hora de los niños. Las 5, la bañera se llenó de agua clara y caliente. Las 6, las 7, las 8, los platos aparecieron y desaparecieron, como manipulados por un mago, y en la biblioteca se oyó un clic. En la mesita de metal, frente al hogar donde ardía animadamente el fuego, brotó un cigarrillo humeante, con media pulgada de ceniza blanda y gris. Las 9, en las camas se encendieron los ocultos circuitos eléctricos, pues las noches eran frescas aquí. Las 9:05. Una voz habló desde el techo de la biblioteca. Señora McClellan, ¿qué poema le gustaría escuchar esta noche? La casa estaba en silencio. Ya que no indica lo que prefiere, dijo la voz al fin, elegiré un poema cualquiera. Una suave música se alzó como fondo de la voz. Sarah Tisdale, su autor favorito, me parece. Vendrán lluvias suaves y olores de tierra, y golondrinas que girarán con brillante sonido, y ranas que cantarán de noche en los estanques, y ciruelos de tembloroso blanco, y petirrojos que vestirán plumas de fuego y silbarán en los alambres de las cercas. Y nadie sabrá nada de la guerra, a nadie le interesará que haya terminado, a nadie le importará
ni a los pájaros, ni a los árboles, si la humanidad se destruye totalmente. Y la misma primavera, al despertarse al alba, apenas sabrá que hemos desaparecido. Quédese con nosotros en Voz en Vuelo, Literaturas Punzanas, un espacio para la creación, el encuentro con el lenguaje y la comunicación entre lectores y escritores. Acompáñenos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por este medio. Si usted quiere vincularse a alguno de los 14 talleres que ofrece la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá, puede escribir un correo electrónico a ccbfunsaliderliteratura@gmail.com. Tenemos oferta para todas las edades con programas que fortalecen la formación en lectura, escritura y oralidad. Recuerde también, si usted quiere hacer parte del banco de audios de nuestro programa Voz en Vuelo, Literaturas Punzanas, contarnos una historia, un cuento, una crónica, una poesía o simplemente realizar una lectura en voz alta para nuestra comunidad, puede enviarnos un correo electrónico a través del mismo medio, ccbfunsaliderliteratura@gmail.com, porque en Funsa Ciudad Líder, la literatura nos libera. Para la segunda intervención musical de la cantautora chilena Amapola Malayerba, escucharemos su segunda canción llamada Me Perdí, que salió también en el disco Hierbas para la Tristeza del año 2019.
Seguimos hablando y recordando a Ray Bradbury, esta vez en su obra narrativa, que recordemos, él escribió Fahrenheit 451 y Crónicas Marcianas, que son las obras más conocidas, pero pues él tiene mucha más obra narrativa, también poética, y bueno, también hay cosas muy interesantes sobre su oposición a la tecnología y bueno, a otros temas como que deshumanizan cada vez más nuestros ritmos de vida. Pero dejemos que sea Daniel Monge, el director del colectivo Ciencia Ficcionarios y nuestro invitado especial a este podcast, quien nos hable sobre estos aspectos relevantes de su biografía y de la obra narrativa de este poeta de la ciencia ficción. Hola, mi nombre es Daniel Monge, soy parte del grupo Ciencia Ficcionarios, que nos reunimos todos los meses a hablar de ciencia ficción en una pequeña librería que se llama La Valija de Fuego, que queda en la ciudad de Bogotá. También tengo un canal de YouTube dedicado a la literatura y el cine de ciencia ficción, se llama Estereoscopio. Quiero saludar a la comunidad del municipio de Funza, Cundinamarca, en especial a los estudiantes de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá de Funza y a sus profesores, Aura García, Andrés Usatama, Jorge Balbuena y Cindy Caterina Martínez. Hoy quiero compartir con ustedes sobre Ray Bradbury, así es que de una comencemos. Ray Douglas Bradbury nació en 1920 en la ciudad de Waukegan, Illinois, Estados Unidos, pero creció fue en California. Allá, justamente en California, donde murió en 2012 a la tierna de 91 años, porque era un hombre muy sano que iba a todas partes en bicicleta. Ray Bradbury siempre fue un lector muy juicioso, y seamos honestos, ¿quién no es juicioso cuando hay tantos libros hermosos esperando a ser leídos, cierto? Pues bien, Bradbury comenzó a escribir muy joven, cuando aún era un adolescente, y era reconocido por todos a su alrededor como una persona muy inteligente. Lastimosamente no le alcanzó el dinero para ir a la universidad y tuvo que ponerse a trabajar desde que terminó el high school, desde que era muy joven. Igual, mientras tanto, él cultivaba su amor por la lectura y pasaba cada momento que podía en la biblioteca pública en un proyecto personal de autoeducación, un proyecto autodidacta para aprender todo por su cuenta, todo lo necesario para convertirse en el escritor más grande de todos los tiempos. En 1940, cuando apenas tenía 20 años, comenzó a publicar y poco a poco sus textos fueron teniendo más y más éxito. Así, de manera gradual, fue ganando reconocimiento hasta que se convirtió en uno de los autores norteamericanos más importantes de su tiempo. Se describía a sí mismo como un autor de fantasía y decía que la ciencia ficción era una pequeña parte de este género. Por lo tanto, algunas de sus obras podrían ser descritas como pertenecientes a la fantasía. Bradbury estaba especializado en los cuentos y es en este campo donde logró tener mayor reconocimiento, pero también escribió guiones, poemas, ensayos, antología y todo tipo de literatura. Los dos libros por los que es más reconocido actualmente son Fahrenheit 451 de 1953 y Crónicas Marcianas de 1950. Fahrenheit 451 es uno de mis libros favoritos. En él, Bradbury presenta una sociedad estadounidense del futuro, en la que los libros están prohibidos y existe una especie de bomberos policías que queman cualquier libro que encuentren. Y en Crónicas Marcianas vamos a encontrar, son varias historias pequeñas, independientes, que todas suceden en Marte. Este libro está lleno de descripciones poéticas y melancólicas de este planeta, de los marcianos y de la sociedad estadounidense del siglo XX. Estos dos libros son excelentes, pero no son los únicos que voy a recomendarles. Hay que tener en cuenta que con el resto de sus obras Bradbury cosechó un éxito inmenso. Les recomiendo Something Wicked This Way Comes de 1962, que en español se consigue como La Feria de las Tinieblas, y Let's All Kill Constance de 2002, que fue traducida como Matemos Todos a Constance. Bradbury era un amante de la escritura más metafórica y no estaba muy inclinado a la descripción de la ciencia en sus relatos. Él observaba la ciencia y el desarrollo de la tecnología y la veía como un peligro, como una posibilidad de que perdiéramos cierta esencia remota. Por eso podemos leer su literatura como una especie de llamada de atención, una alerta para que tengamos cuidado con los avances de la tecnología. Además, en sus historias, la acción, las cosas que pasan, no son lo más importante. Es decir, podemos encontrar en sus novelas y en sus cuentos personajes que reducen su acción al mínimo, por ejemplo, que solamente observan lo que ocurre a su alrededor mientras fuman. Y es importante pensar que la importancia de las escenas se traslada a la construcción del ambiente y de los personajes y del pensamiento. Hay muchos escritores donde esto puede ser aburrido, pero en Bradbury, como forma parte de lo que nos quiere expresar, resulta que es lo más enganchante de sus cuentos.
Bradbury ha sido muy importante en la historia de la ciencia ficción a nivel mundial. Autores de la talla de Ursula K. Le Guin, China Miéville, Stephen King, Ted Chiang, todos ellos han declarado públicamente que Bradbury ha sido una gran influencia en su obra. Todos los textos de Bradbury han sido adaptados masivamente a otros medios como el cómic, la radio, el cine, la televisión. Además de esto, él mismo escribió obras de teatro exitosas, guiones y hasta libros sobre cómo escribir, como el famoso El Zen, el arte de escribir, que ha sido leído por cientos de miles de escritores de ciencia ficción en el mundo. Bueno, esto básicamente era lo que quería contarles. Espero que lean los libros de Bradbury y les gusten tanto como a mí. Y adiós, hasta la próxima. Continuamos con la tercera parte de la lectura en voz alta del día de hoy. Vendrán lluvias suaves. El fuego ardió en el hogar de piedra y el cigarro cayó en el cenicero, un inmóvil montículo de ceniza. Las sillas vacías se enfrentaban entre las paredes silenciosas y sonaba la música. A las 10 la casa empezó a morir. Soplaba el viento, la rama desprendida de un árbol entró por la ventana de la cocina. La botella de solvente se hizo trizas y se derramó sobre el horno. En un instante las llamas envolvieron el cuarto. ¡Fuego!, gritó una voz. Las luces se encendieron, las bombas vomitaron agua desde los techos, pero el solvente se extendió sobre el linóleo por debajo de la puerta de la cocina, lamiendo, devorando, mientras las voces repetían a coro: ¡Fuego! 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 La casa trató de salvarse, las puertas se cerraron herméticamente, pero el calor había roto las ventanas y el viento entró y avivó el fuego. La casa cedió terreno cuando el fuego avanzó con una facilidad llameante de 4 en 4, en 10 millones de chispas furiosas, y subió por la escalera. Las escurridizas ratas de agua chillaban desde las paredes, disparaban agua y corrían a buscar más, y los surtidores de las paredes lanzaban chorros de lluvia mecánica. Pero era demasiado tarde. En alguna parte, suspirando, una bomba se encogió y se detuvo. La lluvia dejó de caer. La reserva del tanque de agua que durante muchos días atrás tranquilos había llenado bañeras y había limpiado platos estaba agotada. El fuego crepitó escaleras arriba. En las habitaciones altas se nutrió de picazos y de matices, como de golosinas, asando y consumiendo las carnes aceitosas y encrespando tiernamente los lienzos en negras virutas. Después, el fuego se tendió en las camas, se asomó en las ventanas y cambió el color de las cortinas. De pronto, refuerzos. De los escotillones del desván salieron unas ciegas caras de robot y de las bocas de grifo brotó un líquido verde. El fuego retrocedió como un elefante que ha tropezado con una serpiente muerta, y fueron 20 serpientes las que se deslizaron por el suelo matando el fuego con una venenosa, clara y fría espuma verde. Pero el fuego era inteligente y mandó llamas fuera de la casa, y entrando en el desván llegó hasta las bombas. Una explosión. El cerebro del desván, el director de las bombas, se deshizo sobre las vigas en esquirlas de bronce. El fuego entró a todos los armarios y palpó las ropas que colgaban allí. La casa se estremeció, hueso de roble sobre hueso, y el esqueleto desnudo se retorció en las llamas, revelando los alambres, los nervios, como si un cirujano hubiera arrancado la piel para que las venas y los capilares rojos se estremecieran en el aire abrasador. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Fuego! ¡Corran! ¡Corran! El calor rompió los espejos como hielos invernales, tempranos y quebradizos, y las voces gimieron: ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Corran! ¡Corran! Como una trágica canción infantil. Una docena de voces, altas y bajas, como voces de niños que agonizaban en un bosque solos, solos. Y las voces fueron apagándose, mientras las envolturas de los alambres estallaban como castañas calientes. 1, 2, 3, 4, 5 voces murieron. En el cuarto de los niños ardió la selva. Los leones azules rugieron, las jirafas moradas escaparon dando saltos, las panteras corrieron en círculos, cambiando de color, y 10 millones de animales huyeron ante el fuego y desaparecieron en un lejano río humeante. Murieron otras 10 voces, y en el último instante, bajo la luz de fuego, otros coros indiferentes anunciaron la hora, tocaron música, segaron el césped con una segadora automática o movieron frenéticamente un paraguas dentro y fuera de la casa, ante la puerta que se cerraba y se abría con violencia.
Ocurrieron 1000 cosas, como cuando en una relojería todos los relojes dan locamente la hora, uno tras otro, en una escena de maniática confusión, aunque con cierta unidad. Cantando y chillando, los últimos ratones de limpieza se lanzaron valientemente fuera de la casa, arrastrando las horribles cenizas. Y en la llameante biblioteca, una voz leyó un poema tras otro, con una sublime despreocupación, hasta que se quemaron todos los carretes de película, hasta que todos los alambres se retorcieron y se destruyeron todos los circuitos. El fuego hizo estallar la casa y la dejó caer, extendiendo unas faldas de chispas y de humo. En la cocina, un poco antes de la lluvia de fuego y madera, el horno preparó unos desayunos de proporciones psicopáticas: 10 docenas de huevos, 6 hogazas de tostadas, 20 docenas de lonjas de tocineta que fueron devoradas por el fuego y encendieron otra vez el horno, que siseó histéricamente. El derrumbe, el desván se derribó sobre la cocina y la sala cayó al sótano, el sótano al subsótano, la congeladora, el sillón, las cintas grabadoras, los circuitos y las camas se amontonaron muy abajo como un desordenado túmulo de huesos. Hubo silencio, una gran cantidad de humo. La aurora se asomó débilmente por el este. Entre las ruinas se levantaba solo una pared. Dentro de la pared una última voz repetía y repetía una y otra vez, mientras el sol se elevaba sobre el montón de escombros humeantes. Hoy es 5 de agosto de 2026. Hoy es 5 de agosto de 2026. Hoy es 5 de agosto de 2026. Bueno, y para concluir el día de hoy, hacemos un análisis corto de cómo la ciencia ficción puede pasar por todas las líneas que manejamos en la escuela, desde los primeros relatos e historias de los niños hasta las narrativas, pasando por la poesía, cómo estos elementos que son propios de este tipo de género literario puede trastocar y puede entrar en diálogo con otros géneros y se evidencian en los procesos de creación de cada uno de los escritores. Hoy también revisamos ese proceso que ha hecho Ray Bradbury y por qué lo ha denominado como el poeta de la ciencia ficción. Entonces esperamos que sigan al tanto de los podcasts de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá, porque en Funza, Ciudad Líder, la literatura nos libera. Agradecemos a nuestro alcalde Daniel Bernal Montealegre, al director del Centro Cultural Bacatá Juan David Barbosa Silva, al director del Biblioparque Marqués de San Jorge Víctor Mejía y a todo el equipo de trabajo del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad PM Leo. Estuvieron con ustedes los docentes Aura García Fontecha, Cindy Martínez, Jorge Balbuena y quien les habla, Andrés Usatama, en este espacio llamado Voz en Vuelo, Literaturas Funzanas, el podcast de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Espérenos por este medio todos los miércoles a las 4 de la tarde, promoviendo las medidas de prevención y autocuidado desde nuestros hogares, porque en Funza, Ciudad Líder, la literatura nos libera. Aquí termina, desde el balcón literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Hoy con Voz en Vuelo, Literaturas Funzanas, de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá, porque en Funza, Ciudad Líder, la literatura nos libera. Hasta pronto.